Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy bien, apreciados hermanos, en esta mañana quiero, a través del estudio de la palabra del Señor, que respondamos una pregunta juntos. Es una pregunta de vital importancia. ¿Por qué razón? Porque usted y yo hemos recibido un llamado de parte de Dios a salir. Nos decía nuestro texto bíblico que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también tenemos un destino al cual vamos, o al cual deberíamos luchar, anhelar todos, ir. Pero en medio de ese peregrinaje existen muchas dudas en nuestro corazón, no con relación al llamado, porque Dios llama constantemente a sus hijos. Depende de nosotros si respondemos a ese llamado o no. Y sabemos que el Señor nos está conduciendo hacia un destino final, que es la vida eterna, la tierra nueva, la Jerusalén, a la cual todos nosotros debemos luchar por estar allí. Pero en medio de ese peregrinar, de ese llamado hacia nuestro destino, hay muchas preguntas que surgen en nuestra mente. Y es la pregunta que quiero que respondamos en esta mañana. Hicieron una encuesta y le preguntaron a muchas personas. Y la pregunta fue: ¿quiénes son los adventistas del séptimo día? Es sorprendente la cantidad de respuestas que se obtuvieron en ese entonces, algunas de ellas muy acertadas, otras no, porque algunos responden a esta pregunta con cosas que son superficiales y secundarias. Pero permítame hacerle la misma pregunta a usted, y los que tienen respuesta la pueden hacer sintetizando su respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? ¿Qué respuestas obtendríamos? Ayúdenme. ¿Cómo definiría usted a ese pueblo? ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? A ver, ayúdenme. Permítanme, vamos a ver. Somos el pueblo elegido de Dios. ¿Alguien más? Somos los que esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Alguien más? Un pueblo que nace de una profecía. Los que guardamos los mandamientos de Dios. Hermana. Amén. Un pueblo con una misión de predicar el evangelio y obviamente esperar a nuestro Señor Jesús. Es interesante las respuestas que ustedes acaban de dar, así como es interesante las respuestas que muchas personas dieron también en aquel entonces. Pero la mayoría de personas relaciona la iglesia adventista con prohibiciones. Es interesante esto. Que la mayoría de personas, el mayor porcentaje de las personas que respondieron, relacionan la iglesia adventista con prohibiciones. Ahora les pregunto, ¿qué prohibiciones
podemos mencionar nosotros dentro de la iglesia adventista? No trabajan los sábados, no comen cerdo, no todos, ¿verdad? Algunos todavía tienen salchichas en su casa y no de pavo. ¿Qué más? Los que no toman café, ¿qué más? Los que no toman Coca-Cola, algunos. No fuman, no bailan, no beben. Con eso asociaron la iglesia adventista. Pero hermanos, ¿quiénes somos nosotros realmente? Este es un planteamiento serio, porque pocos responden a esta pregunta. Y pocos sabemos realmente quiénes somos. Si usted que nos ve a través de las redes puede también colocar ahí su respuesta. Y no sé si en algún momento podría tener la opción de verlo. ¿Quiénes somos los adventistas del séptimo día? Permítanme presentarles a ustedes algunos, o al menos, los 7 pilares fundamentales de nuestra iglesia. Porque hay dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo adventista, hay una crisis de identidad. Y pocas veces sabemos responder quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, difícilmente sabremos hacia dónde vamos. Nos pasará lo mismo que a Alicia en el País de las Maravillas, perdida. Y perdida no porque no existía un camino, sino porque ella no sabía el camino que debía andar. ¿Recuerdan que le preguntó al gato y le dijo, ¿qué camino debo tomar? Y él le dijo, depende a dónde quieres ir. Ella respondió, me da igual, no sé a dónde voy. Entonces toma cualquier camino. Y muchos estamos así hoy, que no sabemos quiénes somos ni sabemos a dónde vamos. Así que apunte cuáles son los 7 pilares fundamentales de nuestra iglesia. A menos que tenga una memoria de elefante, los va a atesorar, pero si no, bueno, puede ir a ver la transmisión después y los copia ahí tranquilamente, pero si puede copiarlos, hágalo. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de nuestra fe? Cabe mencionar que el libro Obreros Evangélicos, página 307, nos dice que nadie debe mover estos fundamentos porque son los fundamentos de nuestra fe. Son los pilares que fueron colocados al principio de nuestra obra y que fueron establecidos por un estudio con oración de la palabra de Dios y que fueron confirmados por la revelación del Espíritu Santo. Es decir, estos pilares que yo voy a compartir con ustedes no son producto del azar ni producto del invento de una persona, sino el Espíritu de Dios inspiró a hombres y mujeres que fueron pioneros de nuestra iglesia para establecer estos 7 pilares sobre los cuales descansan nuestras creencias y doctrinas. Y hago diferencia entre creencias y doctrinas porque es importante que usted también lo sepa. Y creo que ya lo he mencionado en algunas ocasiones, pero vale la pena desempolvar estos conceptos una vez más. ¿Cuántas doctrinas tiene nuestra iglesia? ¿Cuántos? Parece loto, ¿ah? Hermana Karina nos dio la respuesta. Nuestra iglesia tiene 6 doctrinas. Ay, pastor, yo pensé que eran 28. 28 son las creencias. Y dentro de las doctrinas están nuestras creencias. Desde ahí debemos comenzar a conocer nuestra iglesia y responder quiénes somos. Primera doctrina, fundamental. Porque recordemos que nosotros como iglesia tenemos nuestro origen en una profecía bíblica que tiene su cumplimiento en la profecía más larga de tiempo. Primer fundamento de nuestra fe.
el tema de la purificación del santuario celestial. Número 1. Número 2, el mensaje de los 3 ángeles como un tema escatológico aplicado a la iglesia adventista del séptimo día. Número 3, el mensaje de la justificación por la fe. Número 4, la doctrina del santuario terrenal y sus implicaciones celestiales. Número 5, la ley de Dios como el reflejo de su carácter. No voy muy rápido, ¿verdad? Número 6, la verdad del sábado como recordativo de la creación y su restauración en el tiempo del fin como un distintivo de ese pueblo. Y número 7, la no inmortalidad del alma. 7 pilares fundamentales de nuestra fe que todo adventista debe conocer. Si usted no los conocía, bienvenido al país de las maravillas. Pero ahora los conoce. Pero esto va mucho más allá. Desarrollar estos 7 aspectos nos llevaría mucho tiempo. Sería tener una semana de oración completa solo de esto, o durante 7 sábados consecutivos hablar acerca de esto. Pero hoy quiero centrarme en esa declaración que encontramos registrada en el libro El Evangelismo, en la página 165, que nos dice que la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario es el fundamento de nuestra fe. Conflicto de los Siglos, página 476, registra las siguientes palabras. El asunto del santuario fue la clave, escuche bien esto, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco del 22 de octubre de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber a partir de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de aquella noche de terrible angustia y chasco, se gozaron viendo al Señor resucitado, así también se regocijarán ahora los que esperan con fe su segunda venida. Ese pequeño error de cálculo, y no de cálculo realmente, sino de interpretación que tuvieron los pioneros de la iglesia adventista, estaba perfectamente profetizado y Dios había guiado ese chasco. ¿Y dónde lo encontramos nosotros registrado eso, pastor? Si la gente me pregunta a mí, dígame usted, ¿dónde registra la Biblia eso? Que la iglesia tuvo el chasco y que eso estaba profetizado. Recordemos, la respuesta sería en Apocalipsis capítulo 10. Ahí nosotros encontramos la profecía del librito, ¿se acuerdan? Un librito que tenía características muy particulares. Dice que ese librito era como en el paladar, dulce. Mis hermanos, los primeros adventistas saborearon el mensaje de que Cristo regresaría pronto. Esas personas con una pasión increíble comenzaron a predicar que Cristo regresaría. Imagínense ustedes el sentimiento
de ellos cuando solamente faltaba un día para que Cristo regresara. Sus emociones estaban al mil, su corazón palpitaba rápidamente, sus manos sudaban porque finalmente se encontrarían con su Dios. Eso era algo dulce, algo que ellos estaban saboreando. Sin embargo, dice Apocalipsis capítulo 10, que cuando hubieron tragado ese libro, en su estómago fue ahora amargo. Ahora imagínese usted cuando no recibe lo que espera. Cuando usted esperaba una cosa pero recibió otra. Que le dieron gato por liebre. Eso fue un momento amargo. Muchas personas abandonaron la fe. Muchas personas se desanimaron en ese momento porque creyeron que el Señor había mentido con su promesa, mas no sabían que sencillamente aquellos errores de interpretación aún estaban siendo guiados por el Señor, porque el pueblo debía aprender una lección. Y dice Apocalipsis capítulo 10 que cuando Juan experimenta esto, cuando ve esta visión, entonces se le dice, es necesario, ¿qué cosa? Que profetices otra vez. Fallaron los cálculos, fallaron las interpretaciones, pero el tema debe ser el mismo. Deben seguir predicando que Cristo viene. No se cansen de decirle a la gente que el Señor pronto vendrá en las nubes de los cielos por sus hijos y que nos reuniremos con Él. Mis hermanos, el mismo mensaje que nuestros pioneros recibieron es el mensaje que hoy nosotros también recibimos. Y esa profecía de Apocalipsis 10 de es necesario que profetices de nuevo, se cumple con usted y conmigo. Y el Señor hoy nos dice que debemos decirle al mundo que Cristo viene pronto. Que debemos decirle a nuestros vecinos que deben prepararse porque Cristo viene pronto. ¿Y quién no quisiera que el Señor viniera ya y se termine todo el sufrimiento que tenemos y se termine toda la angustia que vivimos y que finalmente nos reunamos con el Señor y con aquellos seres amados que un día estuvieron con nosotros pero ya no están? El Señor nos dice, profetiza una vez más. Satanás ha sido muy astuto en desviar nuestra atención como pueblo en las cosas que no tienen importancia. Y muchas veces predicamos o hablamos de muchas cosas, prohibiciones, que de lo que debemos hablar. Y a veces nos presentamos ante las personas con ese mensaje de prohibición, cuando la gente lo que necesita saber es que Cristo viene pronto. Después que Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario, ascendió al cielo. Llegó hasta el lugar santo y desde 1844 hasta la fecha permanece en el lugar santísimo, haciendo una obra especial en favor nuestro. Y el enemigo quiere que usted borre de su mente esa escena. Y por eso es que él ataca. Y hoy en día se han levantado muchos hombres hablando acerca de esto. Por ejemplo, ya el 7 de febrero de 1846, Elena White escribió una carta al hermano Crucier, diciéndole lo siguiente: hay muchos que dicen que la expiación fue hecha y consumada en el Calvario cuando expiró el Cordero de Dios. Así nos han enseñado los hombres y de esta manera cree el mundo y las iglesias en general. Pero esto no es nada verdadero o sagrado, si no tiene el apoyo de la verdad bíblica
es posible que pocos o ninguno de los que sostienen esta opinión hayan probado los cimientos sobre los cuales descansa esta afirmación. Miren ustedes el peligro de esta doctrina, que ataca o atenta contra el santuario, contra el lugar santísimo. Porque muchas personas enseñan que el día de la expiación, es decir, el perdón completo de nuestros pecados, se llevó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el peligro de tener una doctrina como tal en nuestro pensamiento? Porque esta doctrina apoya que el sufrimiento de Cristo y su sacrificio de ese cordero se selló allí de una vez por todas la salvación, se purificó el día de la expiación, se purificó el santuario, y entonces ya usted y yo hemos sido salvos, siempre salvos. Obviamente tenía que haber una respuesta en contra de esta doctrina que se predicaba ya en aquel entonces. Porque recordemos que la expiación, si contextualizamos esto en el santuario, la expiación del santuario se llevaba a cabo una vez al año. La realizaba el sacerdote o el sumo sacerdote. Pero si la expiación fue hecha en el Calvario, ¿quién la realizó? Si el sacerdote estaba muerto. Son algunas de las valoraciones en contra de la posición que presentan estas personas. Si la ofrenda que era Cristo colgaba de una cruz en aquel entonces, después que Jesús resucitó, otro argumento, no hay ningún registro que Jesús realizara una actividad aquí en la tierra relacionada con la expiación. Y este punto siguiente es muy importante. El Calvario no era el santuario. ¿Qué simbolizaba el Calvario? ¿Alguien recuerda? Pero ¿qué simbolizaba en el contexto del santuario? ¿Qué simbolizaba el Calvario? El altar de los sacrificios, correcto. No era el día de la expiación, no fue el gran día de la expiación. Y otro punto muy a favor es que Jesús tenía una triple vocación. Jesús fue profeta, Jesús es sacerdote y Jesús será rey. Note usted los verbos que yo utilicé, el verbo ser. Lo conjugué en 3 tiempos. Fue, ¿qué cosa dije? Profeta. Es sacerdote y será rey. Cuando Cristo estuvo en la tierra no fue sacerdote. Jesús nunca ofició un sacrificio en el tabernáculo, porque su función terrenal era ser profeta. Era proclamar las verdades, era exaltar el amor de Dios hacia la humanidad, era presentar, decía él, al Padre. Esa era la función de Jesús, un profeta. Entonces, si solo un sacerdote podía oficiar en el día de la expiación, Jesús no pudo ser en ese momento, porque en este momento Jesús intercede como un sacerdote y pronto se quitará esas vestiduras sacerdotales y entonces se convertirá en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es importante que usted lo conozca, porque esto lo define a usted como un adventista del séptimo día. Ahora, las blasfemias contra el santuario no se hacen esperar. Y quiero mencionar
algunas de ellas. Recordemos en primer lugar que estamos en medio del gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el punto de discordia en el gran conflicto? Solo existe uno, y es el tema adoración. Y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Si usted no adora a Dios, usted está adorando a alguien. Y no existe un término medio. No puede colocarse en el centro y decir, no adoro ni a Dios ni adoro al diablo. Yo me mantengo neutral. Y mucha gente se mantiene en esa posición. Y dicen, yo no tengo ninguna posición. Pero ya eso es una posición. Y es peligrosa. Porque usted no puede mantenerse al margen de esto. O usted adora a Dios o usted adora al diablo. El gran dragón, como lo presenta el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el significado de esta blasfemia? Recordemos, en primer lugar, ¿qué es la blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? ¿Recuerdan ustedes en cierta ocasión que le dijeron al Señor Jesús? Le dijeron a él, no por cosa buena nosotros queremos apedrearte. San Juan capítulo 10, versículo 33. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar ¿por quién? Por Dios. Eso es blasfemia. Y el dragón ha querido usurpar la identidad de Dios y está profundamente interesado en borrar la imagen de Dios de nuestras vidas y que la identidad de Dios no se vea en usted. Y cuando esto ocurre, entonces estamos en peligro porque hemos perdido nuestra identidad. Lo que la gente quiere hoy ver en nosotros es la imagen de Dios. Jesús lo representó dignamente en esta tierra. ¿Recuerdan ustedes que los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos a quién? Al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuánto tiempo ustedes han estado conmigo? Porque el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y mis hermanos, cuán orgulloso se siente un padre cuando le dicen, es que su hijo es igualito a usted. No sé cuántos aquí son padres y se sienten orgullosos de eso. A mí me haría sentir orgulloso. Pero él no se parece a mí. Es lo que la gente dice. Pero qué bonito es cuando un padre escucha esas palabras. Cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y qué lindo sería recibir, apreciados hermanos, esas palabras de aprobación de parte de Dios para nuestra vida. Este es mi Hijo amado. Así que blasfemar es usurpar el lugar que a Dios le corresponde. Y Satanás prosigue su batalla en esta tierra contra Dios después de haber sido lanzado. Según Apocalipsis 12, hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles y fue arrojado a esta tierra. Pero ahora Satanás no se queda tranquilo y ahora blasfema contra el trono de Cristo. Satanás prosigue su batalla en la tierra contra Dios y a la bestia que sube del mar le da tres cosas: su poder, su trono y su autoridad, según Apocalipsis 13:2. Permítame
contextualizarlo en temas de profecías. La bestia que sube del mar es igual al cuerno pequeño, es igual al papado. Y lo que hace el papado, lo que hace este cuerno pequeño, es usurpar el trono de Cristo. Así como Dios le otorgó a su Hijo la autoridad de sentarse en su trono, según Apocalipsis 3:21, y que todas las criaturas lo adoren diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Satanás quiere llevarse la alabanza, por lo tanto blasfemia contra el trono de Cristo. También lo hace contra el decálogo, contra los mandamientos de Dios. Y de allí es que entonces no debería extrañarnos que Satanás esté muy enojado, no con todas las iglesias. Esto usted tiene que saberlo. No con todas las iglesias, sino con una iglesia en particular, porque es un pueblo que tiene una característica que ustedes mencionaron. Guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Así que no se extrañe que usted tenga problemas por ser un adventista. Y si no los ha tenido, permítame refrescar una frase que a mí me llama mucho la atención de Charles Spurgeon. Y dice Charles Spurgeon que si en el peregrinar cristiano, si en el camino de la vida cristiana usted nunca se ha encontrado con el diablo, es porque usted va en la misma dirección que él. Esa cita es tremenda. Así que cuando usted tenga oposición por ser un adventista, cuando usted tenga que demandar su fe y la gente lo señale, siéntase digno. Porque usted se diga: sé por qué razón está viniendo lo que viene. Sé por qué Satanás está queriendo destruirme. Sé por qué Satanás está trayendo discordias. Porque Satanás sabe que usted es un pueblo especial. Y mi hermano, usted no es cualquier cosa. Y ya estamos respondiendo a la pregunta: ¿quiénes somos? Usted no es cualquier cosa. Satanás también blasfemia, según Daniel capítulo 7, verso 25, utilizando el disfraz de cuerno pequeño, el cual pisoteó o hizo al menos 3 cosas. Número 1, habló palabras contra el Altísimo. Número 2, quebrantó a los santos del Altísimo. Y número 3, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y todo esto lo hizo durante un periodo de tiempo de 1260 años, 42 meses, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Periodo de tiempo que se llevó a cabo desde 538 hasta 1798. Durante ese tiempo, este cuerno pequeño, este papado, este poder político religioso que recibió autoridad, poder y trono, hizo todas estas cosas. Y es durante ese tiempo que cambia los tiempos y la ley. Pero recuerde que en 1798, según Apocalipsis 13, recibió una herida. Pero ¿recuerdan qué ocurrió con esa herida? ¿Qué dice la Biblia? Que esa herida sería sanada. ¿En qué consiste la herida que recibió esta bestia o este papado, este cuerno pequeño? Fue sencillamente, se perdió la unidad de la iglesia y el Estado. Y ahora la iglesia está por un lado y ahora el Estado está por otro, pero la herida mortal dice que es sanada. En otras palabras, el Estado y la iglesia se vuelven a unir y los mismos decretos que ellos utilizaron allá en aquel tiempo
esa herida se recupera, sana, y son los mismos decretos que el pueblo de Dios tendrá que enfrentar. Y ahora nuevamente esta bestia que sube del mar, que es el mismo papado, que se recupera, hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Pregunto, ¿lo está haciendo sí o no? Sí. Y ahora tenemos que enfrentar todo esto conscientes en que ser un adventista del séptimo día se paga un precio. Y un precio que muchas veces llegará hasta el punto de perder nuestra vida. Ahora hagámonos la pregunta en este momento. ¿Está dispuesto usted a perder la vida por el Señor? ¿Está dispuesto usted a renunciar a su fe por Cristo? ¿O a no renunciar a su fe por Cristo? ¿Está dispuesto usted a ser un mártir que defiende la fe? ¿Está usted dispuesto a ser sacrificado por amor a Cristo sin importar su propio yo, pero por amor a Cristo hacerlo? Esa es una respuesta que cada uno debe dar en su corazón. Pero llegará el momento que nuestra fe será demandada. Por lo tanto, este poder blasfema no solamente con el trono de Cristo, blasfema no solamente con el decálogo, trata de cambiar los tiempos y la ley, y en la ley de Dios encontramos un mandamiento que está estrechamente relacionado con el tiempo. El cuarto, el sábado. Y es un pleito. Ahora Dios tiene que dar una respuesta de cómo hacerle frente a esto. Y este es un tema que yo he desarrollado ya, y no lo haré, solo haré mención nada más brevemente porque el tiempo se nos fue. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo le hace usted frente a la crisis de identidad que tiene la iglesia? Nuestra identidad hoy en día se encuentra registrada en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y quiero cerrar con esto. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es la respuesta de Dios para desenmascarar al enemigo. Y quiero resaltar algunos detalles. Cuando un ángel aparece en el lenguaje apocalíptico, es sinónimo de velocidad, es sinónimo de presteza, es sinónimo de no hay tiempo que perder. Y dice que este ángel tenía en su mano el evangelio eterno para predicarlo. Y mis hermanos, hoy más que nunca hay más premura de predicar el evangelio. Hoy más que nunca. Realmente es cuestión de tiempo que el Señor se manifieste y regrese por su pueblo. Y el evangelio eterno ha sido dado para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y son 4 cosas las que nosotros tenemos que estar predicando. Y repito nuevamente,
Esto es un tema que lo he desarrollado ampliamente. Solo haré mención de esas 4 cosas. El mensaje dice que debe ser predicado a gran voz. Primer punto, temed a Dios. Temer a Dios significa obedecerle. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Recuerdan? Ahora conozco que temes al Señor, cuando iba a sacrificar a su hijo. Temed a Dios significa obedecerle. Dad gloria. Dad gloria es representar al Señor dignamente donde quiera que estemos. En tercer lugar, la hora de su juicio ha llegado, 1844. Y en cuarto lugar, debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y esto nos remonta al 4.º mandamiento, que nos dice adorar al Señor, o acuérdate del día sábado para santificarlo, porque el Señor en 6 días hizo, pero reposó el 7.º día. Y esto nos lleva a nosotros a recalcar. Y si notan ustedes, en esencia, lo que yo acabo de mencionar en los versículos 6 y 7 son la esencia de los fundamentos o los pilares fundamentales de nuestra fe. Por lo tanto, mis hermanos, Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante, el mensaje de los 3 ángeles, eso es verdad para hoy. Y se debe predicar volando. Finalizo en esta noche haciendo preguntas de reflexión para cada uno de nosotros, o en esta mañana, perdón. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos predicando el Evangelio velozmente? ¿Estamos yendo a pasos agigantados para llevar este mensaje de esperanza o este Evangelio eterno? Preguntas de reflexión. Es posible que alguien dijera, pastor, ¿y cómo yo lo iba a hacer si ni siquiera sabía quién soy? Si yo voy y me le presento a la gente con un mensaje de parte de la iglesia adventista y me pregunta, ¿y quién es usted? Ah, somos los que no comemos cerdo. No es eso. Nuestra esencia es mucho más que eso. Así que hoy, mis apreciados hermanos, debemos tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. ¿A quién estamos adorando? Adorar a Dios es sinónimo, dijimos, de obediencia. Y si no le estamos obedeciendo, no lo estamos adorando. Y si no lo estamos adorando a alguien más. Pero hoy usted sabe quiénes somos. Nuestra lectura bíblica nos lo respondió. Somos real sacerdocio. No somos cualquier cosa. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué existo? Para que anunciéis. ¿Qué vamos a anunciar? Apocalipsis 14, 6 en adelante. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y hacia dónde vamos? Yo al menos quiero ir a la patria celestial. Y no sé si usted quiere ir. Pero para eso debe saber quién es. Ahora, si a usted alguien le pregunta, ¿quiénes son? Usted ya tiene una respuesta. Y debemos mantenernos firmes, fuertes. Aunque los cielos se desplomen, mis hermanos, debemos ser fieles al Señor como la brújula al polo. Así que hoy usted se dio cuenta quién es, para qué existe y hacia dónde va. No se pierda. Y si por alguna razón anda un poco perdido, aquí hay una brújula para que usted se guíe y se oriente. Y volvamos a ser el pueblo del libro negro, el pueblo de la Biblia, el pueblo que lee la palabra de Dios. Entonaremos nuestro himno final en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para entonar nuestro himno final y luego tengamos una oración.
para darle gracias al Señor por ser parte de este pueblo. Vamos a cantar el himno número 509, Firmes Fuertes. Parte de nuestro privilegio es gozar como iglesia de mucha literatura que es muy enriquecedora y que es de vital importancia para este tiempo. Allí al final voy a pedirle a los diáconos presentes que nos ayuden. Allá afuera hay unas cajas. Ahí tenemos libros, tenemos revistas. Hoy por la tarde habrá una actividad a las 3 de la tarde. Habrá una reunión aquí en este lugar. Los que quieren sumarse serán bienvenidos para llevar esperanza a las personas que tanto necesitan. Mucha gente se ha convertido por el simple hecho de recibir una literatura en su casa, de la iglesia. Ha sentido a esa cosquillita y ha buscado la iglesia a través de la literatura que ésta hace. Así que si usted va a venir a las 3, qué bueno, qué bueno. Hoy también se reanudan las JA por la tarde, también está invitado. Pero si de repente usted dice, pastor, yo pues no tenía planificado, lleve literatura. Y hay libros, hay una parte de los libros, la otra parte va a estar en la tarde para entregarla. Lleve revistas, entregue a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. De esa manera, usted y yo estamos también cumpliendo el hecho de llevar este evangelio eterno a las personas que tanto lo necesitan. Así que voy a pedirle a los diáconos que vayan preparando lo que está allá afuera para que lo saquen de las cajas y lo entreguen a los hermanos para que todos podamos llevar literatura hoy a nuestra casa para repartir y compartir con nuestros amigos y nuestros familiares. Vamos a orar en este momento y agradézcale a Dios por pertenecer a esta iglesia, que no es cualquier iglesia. Nuevamente repito, esta frase yo la repito mucho. No somos cualquier cosa. Somos un pueblo especial.
con un mensaje especial para un pueblo especial, para un tiempo especial. Eso somos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por el privilegio que nos das de ser parte de este pueblo. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Aquí estamos, queriendo vivir de acuerdo a esa luz que tú nos has dado. Si en algo te hemos ofendido, si en algo te hemos fallado, por favor, perdónanos. Pero gracias porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios bueno. Pero debemos mantenernos siempre a la expectativa, a saber que debemos siempre andar en tus caminos, guiados por la brújula que es tu palabra, impartiendo luz a aquellos que viven en tinieblas. Gracias por este lindo grupo de hermanos que hoy se han reunido aquí en la iglesia de Barandías. Oramos por los que nos ven también a través de la transmisión, que puedan recibir hoy también la bendición que hemos recibido en esta hora. Y al ir a casa, queremos llevar esperanza a aquellos que tanto lo necesitan. Bendice las actividades que restan en el día y una vez más, gracias por habernos llamado y ser parte de este pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios le...